Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este jueves 7 de diciembre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para analizar esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación y, ¿por qué no?, a nivel internacional también. Y es que, como ustedes saben, en los últimos días hemos tocado temas políticos, económicos y sociales, pero desde luego nosotros no podemos dejar de lado la situación o el factor medioambiental, porque es necesario saber si hay políticas públicas encaminadas a tratar de mitigar los riesgos o el impacto que estamos teniendo con el cambio climático. Y además, no se puede ver esto solo a nivel internacional, sino que también hay que vincularlo con lo que es la campaña presidencial, para saber si algunos de los candidatos a presidentes están interesados en contribuir con el medio ambiente. Bueno, para ello nosotros tenemos a nuestro invitado estelar. Estamos hablando del presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, el doctor Ricardo Navarro. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo. Buenas noches y un gran gusto estar aquí con usted nuevamente. Gracias por acompañarnos y sabemos que usted es la persona apropiada y adecuada para podernos hablar de esos temas ambientales tan importantes. Y es que recientemente se ha hablado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Y eso implica qué? Bueno, implica que los estados en general van a poner de su parte, implica que también los estados están tomándose en serio el cambio climático o simplemente es una reunión más. Por favor, doctor. ¿Cómo no? Mire, esta convención marco se estableció efectivamente para tomar acuerdos de que el clima no afectara drásticamente al ambiente y por supuesto a la sociedad, ¿verdad? Mire, ya llevamos 28 años con la que está teniendo lugar en estos días y no se ponen de acuerdo los gobiernos. Imagínese usted, 28 años. Y no solo eso, hoy se realiza esta convención en Dubái, que es los Emiratos Árabes Unidos. Y claro, las Naciones Unidas, por supuesto, le da la opción a cada país de poner a su secretario general, ¿verdad?, como la figura principal de la convención. Y lo que hizo el gobierno de Dubái fue poner al presidente de la corporación petrolera de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y eso que no va en contra de los principios de la convención? Es que la convención no dice digo, es decir, ¿a quién hay que poner? Es decir, en la situación de los principios morales o lógicos. No puede ser lógico. Lógico, como que te ponga al lobo a cuidar a los venaditos, a las gallinas, ¿verdad? O al gato a cuidar a los ratoncitos. No se puede. Imagínense, para comenzar, ¿verdad? Luego, claro, todos los gobiernos, influenciados por el gran capital, siempre obstaculizan, ¿verdad?, las medidas que hay que tomar, ¿verdad? Y siento yo que no hay así como verdadero enfoque o conocimiento de saber quién es el enemigo principal. Por ejemplo, mire, se habla mucho en las Naciones Unidas de que hay que llegar al cero neto. Cero neto quiere decir que los países industrializados pueden seguir emitiendo, ¿verdad? Entonces hay que pagarle allá a Honduras, a Etiopía o El Salvador para que planten árboles, para que pongan energía solar o energía del viento. Es decir, yo como país industrializado, a ver si según lo entiendo, yo como Estado industrializado, como Estado de primer mundo, no tengo por qué hacer nada en cuestión ambiental, más que pagarle a otros para que otros hagan el trabajo que yo no quiero hacer. ¿Es así? La idea es que si usted emite 10, que otros absorban 10. Entonces, cero neto. ¿Y eso funciona? No, si no funciona. Así que mire, ¿qué pasa? Primero, ¿cómo funcionaría? Digo, está bien que plantemos árboles, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos árboles no alcanzan a crecer. A veces no se cuidan. A veces usted planta árboles y hay que tirar una carretera después o una urbanización o lo que sea.
¿verdad? Y suceden cosas como esta. Como, vaya, algún gobierno, digamos en Francia, ¿verdad? O en cualquier país, ha dicho que va a reducir un poco sus emisiones, ¿verdad? Entonces contabiliza cualquier pago que alguna corporación de ese país hace al tercer mundo para que haya planten árboles, lo contabiliza. Y el país del tercer mundo, como está plantando árboles, también lo contabiliza. Entonces hay un doble conteo. Como quien dice, usted contabiliza 10, yo contabilizo 10, son 20. ¿verdad? Cuando en realidad, árboles. No, pues sí, es que ese es el punto, o sea, doble conteo. Y pasan cosas ya con mala intención, como esta, por ejemplo. ¿va? Imagínese que usted en el mercado internacional, ¿verdad? Dice que, bueno, va a pagar tanto por lo que absorban de dióxido de carbono. Va, brutal. Yo tengo un bosque, talo todo el bosque, vendo la madera por ahí y ya no tengo bosque. Entonces digo yo, entonces yo voy a aceptar su pago para plantar y yo voy a plantar. Y aparece como que estoy plantando. O sea, una serie de cosas que no funcionan. No funcionan. ¿Pero por qué dicen cero neto? Porque las grandes corporaciones quieren seguir emitiendo dióxido de carbono y presionan a los gobiernos. Sí, mire, quien manda es el gran capital. Así como manda aquí el gran capital, allá también manda el gran capital. Entonces, ellos quieren continuar emitiendo dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque quieren continuar consumiendo energía. ¿Por qué? Porque quieren seguir ganando plata. Ese es el punto. Cuando usted utiliza energía, primero los que lo venden, ¿verdad? Las grandes empresas petroleras, los primeros. Segundo, los que compran la energía y quieren hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ahí va la ganancia. Y el problema es la ganancia, ¿verdad? Ahora, nosotros, organizaciones ambientalistas de muchas partes, por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional, de la cual somos nosotros referente nacional, lo que hablamos es de cero real. O sea, tenemos que reducir las emisiones y llevarlas a cero lo más pronto posible. ¿Pero eso qué implicaría? Dejar de ir consumiendo menos petróleo y eventualmente no consumir más petróleo. Pues sí, pero las grandes reservas de petróleo que deberían quedarse ahí donde están, eso significa dinero para las grandes corporaciones. Sí, y ahí es donde está la diferencia, ¿va? Y también, mire, hay una cosa, como dicen, no quieren agarrar al toro por los cuernos, ¿va? Por ejemplo, muchas corporaciones que venden petróleo han metido mucho dinero en hacer celdas solares y cosas de esas para comenzar a vender, ¿verdad? Siempre la idea de hacer plata, pues, comenzar a vender. Entonces, hay que sustituir por energía renovable. Pues sí, claro, una celda solar es preferible que estar consumiendo petróleo, claro está. Pero ¿qué pasa? Mira, la producción de celdas solares también demanda materiales de la tierra, minerales, ¿verdad? Hay muchos países como el Congo, que hay grandes conflictos por agarrar materiales que son utilizados para producir celulares, celdas solares y eso. O sea, también... Níquel, ¿no? Bueno, hay una cosa que le llaman coltán también, ¿verdad? Sí. Hay muchos materiales que necesitan y eso está dividido en muchas partes de países del tercer mundo, sí. ¿verdad? Ahora, pero fíjese que hay proyectos como esto, inclusive hay unas corporaciones que plantean que el norte de África hay que limpiarlo. Limpiarlo significa quitar los árboles y poner celdas solares. Entonces, y enviar la energía por rayos láser a Europa. O sea, imagínense usted. ¿verdad? Mira, hay una cosa fundamental que no quiere las Naciones Unidas asumir directamente. Y es que el problema fundamental, ¿verdad?, no es el cambio climático como tal. Porque yo escuché, por ejemplo, al señor secretario general de la convención ahorita, este señor que le digo que es el presidente de la Corporación Petrolera de Emiratos Árabes Unidos, lo escuché en una reunión que hubo en Nueva York unos meses antes, y él dijo, el enemigo es el cambio climático. Mire, el enemigo no es el cambio climático. El cambio climático y otros problemas son la manifestación de un problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? Que la humanidad tiene una relación inadecuada con el resto de la naturaleza.
¿Y cómo se manifiesta esa relación inadecuada? En la forma como extrae recursos, cómo los procesa, las cantidades que extrae, cómo dispone de los desechos y cómo distribuye los beneficios. ¿Y eso cómo se llama? Así, todo eso. El sistema económico, ese es el problema fundamental. Mire, nosotros vivimos en un sistema económico, fíjese usted, en El Salvador, que buscan así los políticos, ver cómo crecemos, ¿no es cierto? Estamos hablando que crecemos el 2%, siempre es mentira, pero bueno, pero dicen que crecemos, ¿verdad? Y los otros países del mundo que dicen lo mismo, todos queremos crecer. ¿Quién va ganando? China, y después va Europa, Estados Unidos, Japón, y allá en la colita vamos nosotros, va. Pero un crecimiento permanente, indefinido, por siempre. Ahora, un crecimiento permanente, ¿qué significa? Un crecimiento permanente de minerales de la tierra, así sea hierro, ya no digamos petróleo y otras cosas. Una generación de desechos también permanente, una modificación del territorio cada vez mayor. Ahora yo le pregunto, ¿podemos nosotros estar creciendo en forma permanente, sacando de la tierra en forma permanente? Imposible. En un planeta que no crece. Explíqueme usted eso. No se puede. El sistema económico tiene en su esencia, ¿verdad?, la destrucción. Ese es el punto. Tiene la destrucción. Ahora, y no solo el sistema económico que quedó ahí, es que lo han hecho político. Hay toda una superestructura política, ¿verdad?, leyes internacionales y fuerzas por ahí. Entonces ya hablamos de un sistema político-económico. Y más aún, han metido toda una ideologización sobre eso, de que ese es el camino. Algunos dicen que Dios quiere, ¿verdad?, hasta religión le meten a la cosa. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cuál es el problema fundamental de la destrucción del planeta? El sistema político, económico, ideológico. Ahora, eso no lo dice las Naciones Unidas. ¿Y cómo lo va a decir si son los gobiernos que mandan ahí? Pues no tiene, el momento que el momento que el señor secretario general, ¿verdad?, Guterres, diga eso, lo quitan, ¿verdad? Yo estoy seguro que si platicáramos con él directamente, estaría de acuerdo con nosotros que por ahí va la cosa. Porque el señor se mira que tiene talento. Pero claro, están los grandes poderes detrás, económicos y políticos, ¿verdad?, que no lo van a dejar actuar. Y ese es el problema. Mientras no tomemos al toro por los cuernos, mientras no resolvamos el problema fundamental, el cambio climático no tiene solución. Es una cosa entendible. Claro, nosotros, y en el CESTA lo hacemos, promovemos la bicicleta, promovemos la producción en pequeña escala de alimentos. No, pues todo eso está bien. Y la energía solar, la promovemos, todo eso está bien. Todo está bien, pero no basta. Tenemos que diseñar un sistema económico que funcione dándole a la gente los beneficios que necesita sin estar demandando cada vez más recursos. Que alguna vez creo que lo he comentado con usted, un ejemplo que yo pongo, es que allá en el año 1900, una empresa que producía de esos bombillos de luz, hizo un bombillo y se lo regaló a un cuerpo de bomberos. Que sigue encendido todavía. Y eso está todavía encendido. Imagínese usted, un bombillito que produjeron en 1900 todavía está encendido. ¿Qué significa? Que en aquel entonces éramos capaces de producir tecnología buena. Ahora, usted compra una cosa, a veces meses le dura. Los celulares, ¿cuánto tiempo duran? Año y medio. Obsolescencia programada, ¿no? Obsolescencia programada, correcto. Acuérdense usted de los teléfonos, aquellos estacionarios que uno tenía en su casa, color negro. ¿Cuántas veces se caen? Nunca se quebraban. Nunca. Sí. Cosas buenas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hoy las cosas, el mismo sistema, ¿verdad?, le orienta, le promueve, ¿verdad?, le dice a usted que hay que ir cambiando las cosas. Pero el asunto es que estamos en un planeta que no crece. Porque si el planeta fuera creciendo, estaría bien, va. Pero el planeta no crece. ¿Qué ha pasado con el océano? Fíjese usted. El océano. Póngale usted, 1000 años, podíamos tirar al océano lo que nos diera la gana.
Y yo diría, hace 100 años todavía quizás. ¿Qué ha pasado ahora? El océano, la superficie del océano se ha vuelto más ácida. En la escala pH ha bajado 0.1. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos están diciendo los científicos? Mire, si esto sigue poniéndose así de ácido, con la forma como hemos venido, ¿verdad? Va a llegar un momento donde algunos animalitos que tienen caparazón, como por ejemplo el camarón, la langosta, ¿cómo se llaman? Las conchas, las otras. Lo van a perder. No van a poder hacer su caparazón, porque el caparazón es carbonato de calcio, y con la acidez no va a poder. Ya no va a poder. Fíjese con el plástico usted. Mire, ¿qué nos están diciendo los científicos? Los que llevan la contabilidad, ¿verdad? Para mediados de siglo, el océano va a tener más plástico que peces en masa. Imagínense usted. ¿Aguanta usted un océano con más plástico que peces? Imagínense usted. Y para final de siglo, ¿cómo irá a ser? Uy, eso estaría sumamente terrible, doctor. Y además, quiero tocar el tema de la temperatura, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos con criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y tal como cerrábamos el bloque anterior, la situación con el océano, la situación medioambiental, la situación climática cada vez va peor y nosotros estamos comentando junto al doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA, sobre cuáles son las consecuencias que podrían verse a futuro o que ya se están viendo por no hacer lo suficiente. Doctor, en este caso quiero preguntarle sobre la temperatura y sobre qué tanto el aumento puede afectar los océanos. No, claro, mire, la temperatura evidentemente es una cosa, digamos, de lo más lamentable que podemos hablar. Pero mire, ya que usted hablaba del océano, sí. Hay cosas interesantes que están pasando en el océano. Y ya que estamos hablando del plástico, ¿verdad? En la fosa de las Marianas, que son como 12 kilómetros ahí abajo, cuando metieron un equipo ahí para andar ¿verdad? Investigando qué había ahí, sí. Batiscafo le llaman a eso, ¿qué encontraron? Una botella plástica. Allá en la punta del Monte Everest, otras plásticos han encontrado también. Hay un punto en el Océano Pacífico que es el más lejano de la Tierra, de los lugares terrestres, punto Nemo le llaman. Sí. Son más de 2.000 kilómetros, como 2.600 sí, kilómetros. Está sumamente alejado de cualquier... Plástico han encontrado, plástico. El plástico está metido en todas partes. Mire, han encontrado en el cuerpo humano, en el torrente sanguíneo, en la leche materna, en la placenta humana, del lado fetal, del lado maternal. O sea que estamos comiendo plástico y ahora tenemos plástico en nuestro cuerpo. Es que lo tenemos ya en el cuerpo, el plástico. Ya lo tenemos incorporado. Mire, hace unos meses atrás, estuve viendo una intervención que iban a hacer allá en China. Tenían 15 pacientes y les iban a hacer una intervención de corazón abierto, algo complicado. Y por alguna razón comenzaron a ver si algún paciente tenía micropartículas de plástico. Todos los 15 tenían micropartículas de plástico. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el plástico tiene muchas utilidades, hay que decirlo. Por ejemplo, estos son cosas de plástico, está bien. Nosotros tenemos mesas de plástico y estamos contentos, pero hay mucho plástico que se utiliza, que entra en contacto con los alimentos, mucho plástico de un solo uso muchas veces, liberan micropartículas, esos garrafones de agua que venden las empresas, liberan micropartículas de plástico y son las que estamos consumiendo. ¿Verdad? A nivel promedio mundial se calcula que cada persona consume 5 gramos de plástico cada semana, que es el equivalente de una tarjetita de crédito.
5 gramos cada semana, en promedio. Puede ser que nosotros, a lo mejor, ¿verdad?, consumimos quizás un poquito menos y allá a saber quién consume mucho más. O quizás a saber si es al revés la cosa. ¿Y cuál es el problema del plástico? Entre otras cosas, mire, el problema del plástico es que el 99% es petróleo y el 1% son químicos que usted le agrega para darle las características que quiere. Porque hay plástico, por ejemplo, el Durapax es un tipo de plástico. Las ruedas de la llanta de un carro es otro tipo de plástico, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aditamentos químicos son tóxicos. Ese es el problema. Y el problema con el reciclaje, fíjese, porque la gente dice reciclemos. Cuando mezclamos todo el plástico, estamos teniendo una sopa de venenos, ¿verdad? A veces hacemos productos que, aunque sean de plástico virgen, que tienen tóxicos, que los tóxicos pasan al cuerpo humano, ¿verdad? Bisfenol A, metales pesados, que genera. Algunos de ellos simulan como que son hormonas, ¿verdad? Como que fuera estrógeno, ¿verdad? Y eso afecta el crecimiento, el metabolismo, la reproducción humana está siendo afectada por el plástico. Fíjese bien, lo que llaman el conteo de esperma está siendo reducido por causa del plástico. Anomalías neuroconductuales está generando el tóxico que tiene el plástico, ¿verdad? Entonces, mire, a nivel internacional se ha venido discutiendo esto mucho, ¿verdad? Y se logró que las Naciones Unidas estableciera una comisión para tratar de formular una convención jurídicamente vinculante, o sea, una ley, pues, ¿verdad?, para todo el mundo, para regular el uso del plástico. Bueno, que hay tipos de plástico, ¿no? Hay de todo, hay una gran cantidad de muchos tipos de plástico. Entonces el asunto es... Y no todos son reciclables también, no, seguramente. es que no se puede reciclar. Ya le voy a explicar por qué. Miren, esta comisión de las Naciones Unidas ha venido estableciendo, creo que 3 reuniones. Sí, 3, porque la primera fue en Uruguay, la segunda fue en París y acaba de pasar una que fue en Nairobi. Y las corporaciones del plástico no dejan avanzar. Esta reunión que tuvo en Nairobi casi no se logró nada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Yo participé en la primera, a la segunda y la tercera yo no quise ir porque, bueno, a veces no se logra mucho. Pero bueno, varios compañeros fueron, por supuesto, de otras partes del mundo, ¿verdad? Bueno, ¿qué proponemos nosotros? Los plásticos de un solo uso hay que ir reduciendo su producción hasta eventualmente eliminarlos. Mire, nosotros aquí en El Salvador hace más de un año le propusimos a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia ahí, ¿verdad?, una pieza de ley para este proceso, que en 2 años evitáramos los plásticos desechables. ¿Cree usted que la Asamblea Legislativa se ha dignado de agarrar esa pieza y pasarla a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para que la discutan? Ni eso. Cuando usted tiene legisladores así, por Dios, padres de la patria, preferiría yo quedarme huérfano con esos padres de la patria, imagínese usted. Ni siquiera se ponen, ni siquiera a discutir. En tiempos de Arena discutíamos y perdíamos, ¿verdad?, porque Arena tenía la mayoría y a veces nos costaba. Bueno, la discusión del agua fue un ejemplo, pues. Pero ahora ni siquiera se discute, ni eso. A eso hemos llegado, como hemos retrocedido tremendamente en todas estas luchas. Y la directiva de la Asamblea Legislativa, la responsable de que aquí tengamos tanta contaminación por plástico. La directiva de la Asamblea Legislativa, comenzando por su presidente, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en un país donde nos estamos envenenando? Imagínese usted. Y esa es la realidad, ¿verdad? Y bueno, hemos ido ahí por el plástico, pero usted hacía la pregunta de la temperatura. Mira, ¿qué ha pasado? Aunque también, antes de pasar a la temperatura, Ajá, doctor, creo que usted una vez me comentaba que, primero, el plástico no se podía reciclar, número 1. Y número 2, que habían instituciones que trataban de encargarse del plástico quemándolo.
Y que habían establecido que esa era una solución, Sí. pero según entiendo, eso no es así. Mire, es que ¿qué pasa? Fíjese, primero, el problema con el plástico es que es una cosa tan versátil y barata. Fíjese que el precio internacional de las botellitas esas de agua que venden por ahí, Sí. usted tiene que tener 1000 botellitas para que le den $1. ¿Y quién va a guardar 1000 botellitas para que le den $1, por Dios? Si usted tiene gran conciencia ambiental, lo que hace es conseguir las que consume en la semana o 15 días y cuando va al supermercado, a lo mejor por ahí hay donde ponerlas y las deposita por ahí. ¿Qué pasa cuando lo recicla? Mire, por ejemplo, con el caso de las botellitas que estamos hablando, si usted quiere tener 100 botellitas, usted tiene que comenzar metiendo 143 botellitas para que le queden 100. Lo otro se pierde. Cada vez que se recicla se pierde la tercera parte. ¿Qué quiere decir? 3, 4 veces que recicló, ya no tiene eso. Quedó en el ambiente, contaminando todo. Y eso cuando recicla un plástico que está por ahí, digamos, solo plástico de botellas. Y cuando usted mete varios tipos de plástico, eso ya no es reciclable. Fíjese que es una pena, porque aquí el Ministerio del Ambiente inició la vez pasada, realizó un foro ahí, una reunión para hablar de la economía circular, ¿verdad? Que dice, bueno, tratemos de que no se generen desechos y todo, sino que metamos otra vez los desechos, ¿verdad?, en el ciclo y todo. Eso puede funcionar con los metales y con muchas otras cosas, con los textiles, con el vidrio, con el plástico, ¿no? Y yo lamento mucho que el sistema de las Naciones Unidas, aquí en el país, está apoyando eso. Por Dios santo, ¿y cómo puede las Naciones Unidas estar apoyando semejante cosa que no funciona, por Dios? Ahí estaba el PNUD, la FAO, la OIM y no sé quién más por ahí. O sea, son cosas que no. ¿Qué debemos hacer con los plásticos de un solo uso? Tratar de evitarlos, irlos reduciendo, ¿verdad? Vayamos a tratar de convertir las bolsitas, tratar de utilizar nuestras bolsas de manta, ¿verdad? Tratar de utilizar vasitos así como este de vidrio, ¿me entiende? Inclusive, usted podía tener sus recipientes de acero o de vidrio y andarlos siempre para no andar pidiendo cosas. O sea, podemos encontrar formas, ¿verdad? Ahora nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial y volvemos en el análisis del impacto del aumento de la temperatura. Regresamos. ¿Usted se ha fijado que en diferentes años, cuando llega la temporada de lluvias, cuando llega la temporada de huracanes, hay opiniones sumamente divididas? En algún contexto, alguien decía, mire, pero es que los huracanes que vemos en la actualidad, pues mire, usted los ve simplemente porque es temporada, no porque la temperatura global haya aumentado. Entonces hay que centrarnos ahí, decía una persona. Pero posteriormente también le contestaban, sí es cierto, pero es que no son excluyentes, porque en la misma temporada de huracanes, ¿usted no ha visto que los huracanes cada vez son más fuertes o que de repente las sequías son abrumadoras? Esto tiene que ver con los cambios, evidentemente, en la temperatura. Doctor, ¿cuál es el impacto real? ¿De qué manera nos está afectando? Mire, aquí es de ir a contar, ¿verdad? Contemos. Mire, hay una gráfica que sacó el Ministerio del Ambiente en tiempos del ministro Rosa Chávez, ¿verdad? Ahí muestra los huracanes que han habido en el Pacífico, en el Atlántico. En la década de los 70 había el huracán Fifi. Y yo me acuerdo de ese huracán, en la década de los 70. Ahora hay 10 o 15. Imagínense usted. Cuando la organización, creo que fue el PENUMA, junto con el Centro de Huracanes de la Florida, bueno, hicieron una lista de nombres. Hicieron una lista de nombres de un número porque dijeron, bueno, eso es suficiente. ¿Qué pasa hoy? La lista se termina cada rato.
Y uno tiene que acordarse, ¿se acuerda? De lo que a veces nos enseñaron en el colegio. Sí, claro. El alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Uno tiene que aprenderse todo eso de nuevo para llamarle a los huracanes, porque la lista no aguanta. ¿Me entiende? Y mire, este año 2023 ha sido particularmente dramático. Ayer hablaba yo en una radio, antier fue más bien, me habían invitado unos meses antes, Sí. ¿va? Y yo había mantenido en esa radio que el mes de junio había sido el mes más cálido desde que se tienen registros. No solo eso, el mes más cálido en los últimos 120.000 años, mes de junio. Junio, yo todo el año lo he sentido, ¿Ah? y yo todo el año lo he sentido caliente. Bueno, pues hoy que me volvieron a invitar, les dije, el mes de septiembre ha sido el más cálido que hemos tenido. Me decían, pues usted dijo la pasada junio, no, pues que la pasada pero ya- junio, ya lo hoy es superó, septiembre. ya Si lo me vuelve a superó. invitar en un par de meses, luego así queda noviembre, le digo, a saber, ¿va? Pero es que ese es el punto. Sí, 2023 se fue para arriba en la temperatura. Increíble. Y los científicos, ¿verdad?, que le están dando seguimiento al clima, están diciendo, mire, 2024 lo va a superar. Mire, vamos fuera de control. Vamos fuera de control. Fíjense que las cosas que han ocasionado, mire, en Canadá, esto ha sido dramático. Yo tengo las gráficas. Mira, cada año hay incendios forestales, ¿va? Entonces usted ve cómo se va acumulando la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que van emitiendo los huracanes, los incendios, ¿verdad? Sí. Ahí en Canadá. Bueno, cada año va subiendo un poquito. 2023 subió así dramáticamente. Mire, este año, para finales de septiembre, que fue cuando tengo yo los datos, porque ya preparándose para la cumbre, ¿verdad?, para que los políticos vieran cosas ahí, los científicos les pudieran enseñar cosas. Mire, en Canadá los incendios fueron de tal magnitud que las emisiones de dióxido de carbono duplicaron las emisiones normales que Canadá tiene cada año en toda su industria. Canadá es un país industrializado, emite bastante dióxido de carbono, bastante. Pero los incendios emitieron el doble. Fíjense, de esos dióxido de carbono, eso queda arriba. Allá queda por centenares y miles de años, ¿verdad? En 30 años ha bajado la mitad. Se ha llegado al suelo, al océano. En otros 20 años, un 20% más, ¿verdad? Pero hay un 30% por ahí que queda siglos o milenios. Y eso sigue calentando el planeta. ¿Me entiendes? Aunque ustedes no, sigue calentando el planeta. Entonces aquí nosotros vamos en una situación verdaderamente peligrosa. Y los políticos tranquilos. No le digo que aquí los diputados ni siquiera nos quieren discutir una ley que nosotros les proponemos, pues. Aquí cada vez hay impunidad en toda la destrucción de árboles. A mí me contaban que allá en San Miguel, creo que es la alcaldía de San Miguel, que está destruyendo 300 árboles, ¿verdad? Esa denuncia he estado viendo yo ahí, que me ha estado llegando por Entiendo diferentes... que las grandes acumulaciones, hablando de Oriente, las grandes acumulaciones de basura, la gente ya no puede con eso. O sea, el olor es insoportable. Incluso que se han depositado cerca de los cementerios, me han comentado por ahí. Mire, y eso es terrible. Y hablando otra vez del plástico, fíjese que, y yo lamento mucho, ¿verdad?, que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el programa, no estoy hablando solo de El Salvador, estoy hablando del programa internacional, pone a la incineración del plástico como una opción para generar energía. Pero por Dios, consulten a sus científicos. Ellos tienen científicos de alto nivel. Lo que pasa es que los políticos deciden una serie de tonterías que no saben lo que están decidiendo. Eso es lo que pasa. Porque hay científicos ahí. Es que mire, los políticos siempre son como arriba, ¿verdad? Son los que mandan. Mire, y hay cosas como esta. El panel intergubernamental de cambio climático tiene una gran cantidad de científicos de alto nivel. Hace poco estaba yo viendo que alguien decía, de los científicos habían tomado un acuerdo, decían, hay que reducir el consumo de carne por los efectos ambientales, ¿va?, e incrementar el consumo de vegetales, verduras, frutas, todas esas cosas. ¿Ah? Estaba bien. ¿Qué hicieron países productores de carne? Entre ellos Argentina, Brasil, creo que Paraguay y otros varios que no recuerdo quiénes. Pero bueno, ¿qué hicieron? Quitaron la alusión a la carne. Entonces, ¿cómo salió el reporte del panel intergubernamental de cambio climático? Dice así: hay que promover la dieta de verduras,
fruit, lo cual es una cosa buena, o sea, lo que está diciendo está bien, pero le quitaron la alusión a la carne. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Así hacen los políticos, ¿verdad? Vienen a contaminar lo que los científicos están tratando de decir. Mire, y esto viene desde hace años. Yo recuerdo ya por 1990, cuando las Naciones Unidas estableció un grupo de científicos para que viera el cambio climático. Los problemas que se veían venir. ¿Qué dijeron los científicos? Miren, dijeron, más de 1 grado centígrado que incremente la temperatura con respecto a los niveles de 1750 por ahí, va a ser peligroso. Había una economía, bueno, ya subimos más de 1 grado, ya más como 1.25 ahorita. ¿Qué dijo? Había un economista famoso que se llamaba, o se llama, no sé si ya falleció, Nordhaus. ¿Qué dijo este señor? Bueno, entonces, bueno, que no sube de 2. Así lo sacó de la manga de la camisa, que no subía de 2. Entonces ha quedado a nivel internacional. Es decir, esta persona no dio ningún sustento científico sobre por qué que no suba de 2, sino por qué que no pase de 1, de 1.5. Así, de la manga de la camisa. ¿Y por qué? Porque ahí estaba Rockefeller y los grandes productores de petróleo maiceando al señor, ¿verdad? Eso debe haber pasado. Entonces, claro, que no, y por eso es que la gran discusión a nivel internacional, los países industrializados dicen, bueno, que la temperatura no pase de 2. Los países africanos, latinoamericanos, sí, ONGs dicen que no pase de 1.5. Ahí está la gran discusión. Ya estamos llegando a 1.5, le cuento. Fíjese que cuando usted ve, por ejemplo, cómo van los diferentes reportes, decían 1.5 que no pase allá de medio siglo. No, quizás se alcanza en el 2040. Es probable que en el 2030. Sí, pues estamos corriendo. Que no se extrañe usted que si no es este año va a ser el otro. Pues vamos a llegar a 1.5. O sea, la cosa se va acelerando. Y es una vergüenza, pues. Y digo, es una frustración, porque la gente sufre las consecuencias. Así usted. es. ¿Ve? Ahora, ya también, ya para ir cerrando ese bloque, hay algo que hay que comentar. Y es que con esta situación no podemos dejar de lado la campaña electoral. Y se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver la campaña electoral con la situación del cambio climático? Bueno, pero es que ¿acaso nuestros candidatos presidenciales van a escuchar las propuestas sobre ecología, van a escuchar propuestas sobre reducción de plástico, sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono? Eso es necesario, porque si estamos en una campaña electoral, el medio ambiente no se puede dejar de lado. Pero para ampliar sobre eso, primero nos vamos a una pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, y es que continuamos en el análisis sobre la situación del cambio climático, pero también qué tiene que ver con las elecciones rumbo al 2024. Y es que, ¿será que el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, se ha reunido con las fórmulas presidenciales para intentar presentarle propuestas que vayan en beneficio del medio ambiente? Por favor, doctor. Mire, el jueves pasado, ¿verdad? Hace una semana, convocamos a los candidatos a presidente. Ya llegaron. ¿Contestó alguno? ¿Cómo? ¿Contestó alguno? Si no, llegaron todos. Los que están legalmente inscritos, que conste, porque nosotros no queremos violar la ley, pues, ¿verdad? No podemos invitar a una persona que está violando la Constitución, no, tampoco, ¿verdad? O sea, no somos respetuosos de la ley. Entonces invitamos a los legalmente inscritos, llegaron todos, ¿verdad? Y les expusimos la situación, o sea, miren, preocúpense por lo ambiental, miren cómo está la situación de la temperatura. Hay otra cosa que no hemos hablado, lo de la biodiversidad, es terrible eso. Bueno, se lo presentamos. Mire, todos los candidatos reaccionaron positivamente. Ojalá cumplan, ¿verdad? Porque eso me entiende, ¿verdad? Ojalá que cumplan. Pero sí los invitamos a todos y todos hablaron, ¿verdad? Yo recuerdo al licenciado Flores del FMLN, les decía, yo quiero ser recordado como el presidente que contribuye a detener el deterioro ambiental en el país. Y así todo, parada, ¿verdad? Y algunos, el señor Sánchez y otros, que no recuerdo los nombres ahorita, ¿verdad? Pero todos afirmaron eso.
Claro, los políticos siempre dicen que van a hacer cosas, ¿verdad? Ahora, después habrá que ver. Pero yo el mensaje que quisiera dejar es que, mire, aquí nosotros no estamos ahí proponiendo cosas que, pues sí, ¿verdad? Chévere. Estamos hablando de la vida, de la vida. Mire, hablando de la biodiversidad, en el último medio siglo, del 1970 al 2020, creo, en 2018 exactamente, el 69% de la abundancia de vida silvestre del planeta se perdió. 69%. Ahí están los datos, lo puede buscar la gente ahí en la internet, están los documentos, los puede ver. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. ¿Y sabe cuál es el continente campeón en destruir vida silvestre? ¿América? Latinoamérica. Fíjese que el nivel llegó a 94%. Imagínese usted. En promedio, ¿verdad? En algunos fue más y en otros fue menos. Por ejemplo, si hablamos de las vacas, fue mucho menos, porque vacas hay, ¿verdad? Y si hablamos de gallinas, también hay, ¿verdad? Entonces, ellos no, pero hay otros que sí. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor allá por 1970, en América Latina, de 100, ¿qué? Ositos hormigueros, ahora solo hay 6, o quizás 5. Esa es la realidad. De toda esa abundancia de vida silvestre, de cocodrilos, o de delfines, ¿verdad? O de ballenas. Eso ha venido abajo. Todo se ha venido. Entonces, póngase usted a pensar, si eso ha pasado en medio siglo, ¿qué va a pasar en el otro medio siglo? Mire, yo le digo una cosa, la civilización va a camino de su propia destrucción. Eso que no le quepa duda. ¿Por qué? No hemos aprendido a relacionarnos con la naturaleza. Sí, mire, en la naturaleza hay un proceso de crecimiento. Todo en la naturaleza crece hasta cierto punto. Un ser humano, por ejemplo, comienza, bueno, un óvulo fecundado, ¿verdad? Pero nace así, de un tamaño así, comienza a crecer, cada vez más y más y más, hasta llega un punto donde cada vez sigue creciendo menos y menos. Ese punto se llama punto de inflexión. Matemáticamente eso es fácil de establecerlo, la segunda derivada igual a 0, me acuerdo todavía, ¿verdad? Comienza a reducirse el crecimiento hasta que llega y ya no crece más. Eso se llama crecimiento logístico, ¿verdad? Hay árboles que llegan a 30 metros, pero ya no siguen creciendo. Nosotros los humanos llegamos unos 50, unos 80, ¿verdad? 2 metros algunos, pero ya no seguimos creciendo. El sistema económico sí continúa creciendo. Es irracional. Ese es el punto. O sea, debemos nosotros de entender cómo funciona la naturaleza. Toda la naturaleza tiene límites. El océano, es cierto que es grande, pero tiene límites, Pero no podemos nosotros suponer que podemos hacer cada vez más y más y más. No se puede, ¿verdad? Entonces, claro, ya estamos viendo nosotros situaciones sumamente graves. Fíjese que además digamos, del cambio climático, la erosión de la biodiversidad, el plástico, hay otros niveles de contaminación terribles. ¿Qué está pasando con las abejitas, por ejemplo? Hay químicos que se han venido utilizando, ¿verdad? Porque claro, el DDT y todo, pues más lo que era, ¿verdad? El glifosato. Hay una serie de químicos que químicamente parece que fuera como la nicotina, ¿eh? Se llama así, neonicotinoides. Si bien son menos dañinos al ser humano, están destruyendo las abejas. Y cualquiera dirá, bueno, ¿las abejas qué? Pues, si las abejas son las que polinizan y responsables de por lo menos la mitad de los alimentos que llegan a la mesa del ser humano. Las abejas. No solo las abejas, murciélagos también, y las mariposas y todo, ¿verdad? Cuando uno ve que ya no hay mariposas, uno dice, ay, ¿qué me importa? No, es que cuando no hay mariposas, quiere decir que el ambiente no está bueno. Yo en mi casa, por lo menos tengo ahí un terreno verde alrededor. Cuando veo mariposas digo, bienvenidas son, ¿verdad? Porque es seña de que hay algún ambiente más o menos sano, más o menos, ¿verdad? Pero el asunto es eso, pues, que niveles de contaminación están destruyendo, ¿verdad? Y especies, y lo que estamos haciendo es que el ecosistema está funcionando cada vez más defectuoso. Sumamente preocupante. Vámonos a la última pausa comercial y volvemos aquí en Criterios.
A fin de cuentas, tanto las fórmulas presidenciales como los candidatos rumbo a la Asamblea Legislativa pueden, en este caso, proponer algo para tratar de mitigar los riesgos del cambio climático. Deben olvidarse del tema, deben poner atención en él. Por favor, doctor. Sí, mire, es que lo que sucede es que a veces se ve como un tema así, ¿verdad? Es que estamos hablando de la vida. Entonces, el mensaje a los políticos, hoy que venimos a elecciones, ¿verdad?, es que consideren eso en serio, ¿verdad? Todo lo que es el desecho orgánico debe convertirse en abono, no debe ir al botadero. Fíjese que nosotros vamos a realizar en enero un conversatorio, vamos a invitar, óigalo bien, a todos los partidos políticos que tienen candidatos para alcalde de San Salvador Sur. Ya hemos logrado, son 9, todos. Hemos logrado contactar 5 y estamos buscando las direcciones y teléfonos de los otros 4 para contactar. ¿Qué queremos? Reunir a diferentes sectores de la sociedad ahí donde vivimos, ¿verdad? Tenemos la oficina, y que les pongan sus problemas. Todos los problemas del agua allá en Santo Tomás, o allá lo que está pasando con pueblos indígenas en Panchimalco, ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que les pongan para que los candidatos a alcaldes se den cuenta de la problemática, y queremos tomar videos para, ¿verdad?, grabarles cosas para después alguno de ellos ir a ganar, ¿verdad? Entonces el que gane le vamos a decir, mire lo que usted dijo, cumpla por favor, porque eso lo necesitamos. Entonces eso queremos hacer nosotros Sí, claro. a mediados de enero. Bueno, y esperamos que los candidatos y candidatas puedan ir a ese llamado y desde luego que puedan cumplir. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin agradecerle por haber traído sus criterios en torno a este tema tan polémico y tan importante como lo es el cambio climático. No, yo le agradezco a usted la invitación, ¿verdad? Y lo felicito por tener aquí a los candidatos, a los políticos, ¿verdad? Y hay que arrinconarlos, ¿verdad? Hay que hacerles preguntas, así como usted se las hace. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.